El trabajo y el empleo. Origen de la palabra trabajo. Trabajo es un vocablo que utilizamos continuamente en la vida cotidiana. Está presente en numerosas situaciones en sus distintas acepciones. Nos referimos a la ocupación retribuida, al trabajo como una labor a cambio de la cual se recibe una compensación en dinero. En otras oportunidades hablamos del trabajo como obra producida por un individuo. Por ejemplo, son trabajos concluidos la construcción de un edificio o una pieza artística. A veces se equipara trabajo con cualquier actividad física o intelectual y alguien expresa: trabajo en una investigación. También aplicamos este término para hablar del lugar donde se desempeña una tarea laboral determinada. Decimos: me voy al trabajo. Cultivar la tierra es trabajarla. Trabajo da idea de movimiento, de proceso. Por ejemplo, la pared está trabajando. Trabajemos este conflicto con el alumno. Todos estos significados se relacionan con aspectos positivos. Sin embargo, algunos otros que incluye la Real Academia Española vinculan al trabajo con la dificultad, impedimento, perjuicio, molesto, tormento. Estas definiciones, que muestran una carga negativa, son las más cercanas al origen etimológico de la palabra trabajar, que proviene de tripalium, que en latín significa 3 palos, y que hace referencia a una atadura compuesta por 3 palos cruzados, donde los prisioneros en el siglo VI eran amarrados e inmovilizados mientras se los azotaba. El vocablo derivó de tripalium a tripaliere o tripaliare, que significa torturar, y de allí a trabajo, como esfuerzo, sufrimiento, sacrificio. Luego evolucionó a la noción de labor. Recorriendo las distintas elaboraciones teóricas sobre el tema, se repite la idea de esfuerzo, hecho por los seres humanos. Escuchamos frases como vive para trabajar, o me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, lo que da cuenta de una carga de rechazo adosada al concepto. Muy bien, a partir de acá, ¿qué vemos? Vemos que el trabajo primero es una palabra cotidiana, pero trabajar es un verbo. Un verbo es una acción, es un hacer, es un transformar. Habla acá, por un lado, de que tiene aspectos positivos y por el otro lado que esa definición se torna en aspectos negativos. En realidad sí, porque trabajar, cuando uno dice soy una persona de trabajo, lo dice como una persona de bien, como una persona útil a la sociedad. Pero también el trabajo enferma y mata. Miren hoy en estos días cuántos médicos, enfermeras, policías, mucamas, camilleros, auxiliares, gente de las Fuerzas Armadas, por ir y estar trabajando, por cumplir con su trabajo, está dejando literalmente su vida. Es decir, es así. El aspecto negativo que da acá lo da al origen de la palabra trabajo como tripalium, 3 palos, que era, sí, tarde o temprano una herramienta de tortura. Normalmente las legiones romanas, cuando invadían pueblos bárbaros, como ellos les decían, que en realidad no eran bárbaros, y sometían a las personas, las ponían a trabajar en una labor de esclavos. Entonces, el tripalium era ese objeto que usaban para torturar. Ese tripalium después con el tiempo se va a convertir en la cruz. ¿Vieron la cruz que siempre hablan las religiones?
Bueno, era un instrumento de tortura y de muerte. Una condena a la cruz es una condena a muerte. Entonces, básicamente, cuando uno trabaja, se obliga a hacer algo. Ahora, ¿cuál es la definición de nosotros de trabajo actual? Que la persona se obliga a realizar ciertas tareas a cambio de un salario, que es una forma de pago. ¿Está? Entonces, el concepto de trabajo tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Básicamente espero con esto ayudarlos un poquito más. Seguimos con la lectura. Concepto de trabajo. Trabajo está relacionado con hacer algo. Es la acción que permite alguna transformación de un objeto a una situación. En este proceso el trabajador obtiene beneficio y también se transforma. Desde la perspectiva sociológica, trabajar es parte de la condición humana. El próximo trabajo que van a hacer va a ser una lectura del libro de Hannah Arendt que se llama justamente La condición humana, donde ella va a hablar de labor, trabajo y acción. Sigo con la lectura. A la vez, la palabra trabajo se vincula con tener, como si fuera un bien preciado, en este caso por la sociedad. Se dice tengo trabajo, se asocia a la identidad de la persona y a su pertenencia a la sociedad. La mayoría de los individuos sin trabajo ven menoscabada su autoestima y se sienten frustrados en su rol de adultos activos y productivos. Volveremos a trabajar esto un poco más adelante. Después voy a retomar el tema, ¿se acuerdan del año pasado de modo de producción? Ese cuestionario de 80 preguntas. Bueno, ahora lo vamos a retomar y vamos a tratar de abreviarlo en un cuadro sinóptico. Desde la misma perspectiva del trabajo, sigo con la lectura, el trabajo le agrega un valor a lo que se produce. Hay una diferencia entre el antes y después de la consecución de la labor. Se suele identificar al trabajo con aquellas actividades socialmente valoradas y legitimadas. Son trabajos, el del docente, el del médico, el del carpintero, el del tambero, etc. Es así como quedarían fuera del concepto de trabajo las actividades ilícitas. Ilícitas quiere decir fuera de la ley, como por ejemplo vender drogas, traficar armas, en fin. Aunque a veces cuando sale una persona a robar dice salí a trabajar. Bueno, no, porque el objeto de eso es un objeto ilícito, ilegal, no es trabajo. Para el derecho, el trabajo humano responde a una necesidad, es la labor que presta una utilidad y forma parte del proceso de producción, como bien u objeto de cambio. Por ejemplo, la necesidad que debería satisfacer el trabajo de los abogados y jueces es la de lograr justicia. Lograr justicia es encontrar la verdad, acuérdense esto. Los gobernantes tienen que garantizar el bien común. Los albañiles con su trabajo permiten que las personas construyan o refaccionen sus viviendas. Muy bien. Espero haberlos ayudado un poquito más, orientado un poquito más. Gracias y nos vemos en el próximo video.